Estábamos entonces hablando de la oposición y te preguntaba específicamente por Capriles. Sabemos que Capriles y Leopoldo, tu marido, no siempre han visto políticamente la misma visión. Tienen dos modos operandi diferentes. Te preguntaba, Capriles, cuando ve que Leopoldo está preso, me dices que lo ha ido a ver a la cárcel. ¿Cómo ha sido ese intercambio? Bueno, ha sido un intercambio, cuando Leopoldo me contó la visita, de solidaridad, de conversar un poco acerca de los problemas, ¿no?, que está viviendo Venezuela, pero yo te puedo hablar todo lo que quieras de Leopoldo. Enrique, pues es un trabajador y que cada quien piensa como piensa, ¿no?, y hay que respetar las maneras de ser de cada quien. De Leopoldo sí te puedo hablar de su lucha, de su entrega, de su pasión, de ese sueño que tiene, que lo va a lograr, porque lo vamos a lograr todos. Pero no piensas tú, y bueno, y esto es opinión y obviamente me vas a contestar dentro de lo que puedes, el hecho de que María Corina y Abeledo y Ledesma y todos están fuera, y no es que yo quiero que estén dentro, sino pero hay uno solo que está dentro, que es Leopoldo López. Ustedes cuando hablan de ese tema, ¿qué es lo que te dice Leopoldo? Leopoldo Lo señalaron dice, a él. Sí, Leopoldo me dice que es cuestión de tiempo, que los hechos van a hacer que todos nos demos cuenta que este es el camino correcto de la historia. Y siempre lo dice y lo repetimos nosotros en las calles y cada día que pasa nos damos cuenta que es que qué más teníamos que esperar. Y cada día hay más represión, y cada día hay más violencia, y cada día nos cierran más los espacios, y cada día atacan más y más y más a los partidos políticos de la oposición. Entonces es cuestión de partido tiempo. político. Se habló o se expuso la posibilidad de que el partido de Leopoldo fuera cancelado o fuera ilegalizado, para decirlo de una manera sencilla, ¿no?, de que ya no puede existir más. ¿Qué dice Leopoldo sobre eso? Él supo del hecho de que se estaba manejando esa información por parte del gobierno de que el partido de Leopoldo no podía existir más por la razón que fuese. ¿Qué pasa? Si eso ocurre, ¿cuál va a ser la respuesta de él? Seguir luchando, seguir trabajando. Si es en clandestinidad, será en clandestinidad. Es un partido joven, lleno de vida, lleno de gente comprometida. Ese partido tiene la edad de mi hija Manuela. Y es un partido lleno de contenido, de ideología, de fuerza y que se construyó con la gente. Clandestinidad. Y entonces ahora me traes de vuelta al por qué no se pudo quedar Leopoldo en la clandestinidad y por qué tenía que estar preso. Porque en clandestinidad no puede ver a sus hijos, porque en clandestinidad no me podía ver a mí, porque en clandestinidad en Venezuela es peligroso, porque en clandestinidad te pueden matar, te pueden perseguir de una manera muy agresiva. Y además, Leopoldo siempre ha dado la cara. Leopoldo no tiene nada que deberle a nadie, da la cara una vez más a la justicia. En clandestinidad, bueno, íbamos a vivir lo mismo de repente, pero un poco más lento, y aquí no hay tiempo que perder, porque aquí no hay un venezolano más que debe caer. Y eso es lo que sintió, y lo acompaño, lo apoyo, lo siento así también, estoy convencida que estamos del lado correcto de la historia y que las cosas van a cambiar, pero hay que resistir, hay que tener fuerza y hay que tener mucha fe. Y haber ido al exilio como otros que están en México, que están en Miami, en vez de cárcel, exilio, pero desde el exilio tener una acción mucho más contundente y un poder de movilización que no lo tiene ahora, porque ahora está encerrado literalmente. Sí, no era una posibilidad. ¿Por qué no era una posibilidad? ¿Por qué no? Porque él es venezolano y su lucha es en Venezuela. Pero el rango de acción hubiera sido mucho a favor del país, un poco más amplio desde afuera o desde adentro en la clandestinidad que en una celda. ¿No lo consideraron? Nunca. Bueno, él lo bloqueó absolutamente. Cuando él se iba a entregar, María Elvira, te confieso, yo tenía mucho miedo y le pedí que no se entregara, le pedí que no lo hiciera porque no confío en la justicia de mi país, porque hemos vivido momentos durísimos en estos últimos años y están como desesperados porque se les acabó el tiempo. Ya el gobierno fracasó y se le acabó el tiempo y lo saben. Entonces yo dije, lo van a agarrar, lo van a encarcelar, no lo van a dejar salir, no sé cuánto tiempo más, y le dije que no se entregara. Y la respuesta de él fue, tengo que hacerlo, es mi compromiso con esa cara de esa mujer venezolana, esa madre, ese joven. Él ha recorrido el país por años. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo nos va a abandonar? Ese paso de valentía, ese paso heroico, ese paso de esa fuerza interna, nos da más fuerza a todos. Sin duda, y es encomiable. Lamour,
acaba en las últimas horas, el señor Aveledo acaba de decir que va a ser muy difícil poder continuar el diálogo con el gobierno. En algún momento Leopoldo pensó que ese diálogo podía llegar a algo o lograr algo. Nunca sin condiciones previas. Y la primera condición era la liberación de los estudiantes, luego la liberación de Iván Simonovic, luego la liberación de Enzo Escarano y Daniel Ceballos, alcaldes elegidos con un gran porcentaje de la voluntad popular, y luego la liberación de Leopoldo López. Eran las mínimas condiciones para sentarse. El gobierno se viene y se acerca a usted, o a ti, sin duda alguna, y te dice, negociemos. ¿Ha ocurrido? Sí, ocurrió cuando Leopoldo estaba en la Dime. clandestinidad, estuvo 6 días en la clandestinidad, analizando su situación, conversando con sus abogados, preparándose para ese gran paso de dar un paso a la justicia, dar la cara una vez más. Y el gobierno se nos acercó y nos planteó salidas diferentes. ¿Quién en el gobierno? Diosdado Cabello. Y ¿cómo fue? ¿Tú estabas presente? Sí, yo estaba presente, conversamos del país. Dime qué les dice Diosdado, ¿dónde es? ¿En la sala de tu casa? ¿En un restaurante? En ¿Dónde la es? sala de la casa. De tu casa. Se sienta Diosdado, que sin duda lo vemos en todos los noticieros, ¿y qué les dice? Nos dice que hay que buscar una salida para la situación actual, que la calle está descontrolada, que el descontento está muy fuerte en la calle y que Leopoldo es el único que puede calmarla y que Leopoldo tiene que salir de la clandestinidad y puede irse del país o ir a buscar un asilo o irse a una embajada. Y por supuesto para mí era muy difícil responderle, pues le consulté a Leopoldo en esas horas y mi respuesta fue todas que no. Y la respuesta contundente de Leopoldo fue la siguiente: los principios, los valores y las libertades no se negocian, y menos en dictadura. Ok. Y cuando tú le comunicas esa respuesta de Leopoldo a Diosdado, ¿qué te dice Diosdado? Bueno, no tuvo otra opción, no me dijo más nada. Yo creo que él encontró en... ¿Cuál su comentario o la respuesta ante esa negativa? Él insistía que la vida de Leopoldo estaba en peligro y nos hizo como entender que él estaba muy preocupado por esa entrega pública, esa entrega que Leopoldo hizo después, sí. Sí, y la hizo como él quiso. Al final aquí quieren acorralarnos a todos, tratar de cambiar nuestra manera de pensar. Y con Leopoldo no lo lograron y no lo van a lograr, no lo van a doblegar. Leopoldo es un hombre que tiene muy claro sus pasos y por supuesto que a veces los pasos pues requieren de mucho sacrificio, pero así es la política y así hemos visto a cantidades de líderes políticos de nuestro país arriesgando su pellejo y su vida por un cambio. A estos niveles, en los últimos 40 años no ha habido ninguno, me perdona, tú conoces la historia venezolana más que yo, pero a estos niveles ustedes han vivido una democracia más o menos estable, ¿no? No perfecta, pero ahora, después cuando llegó el presidente Chávez, es cuando ha comenzado este tipo de situación mucho más engorrosa. Pero bueno, volvemos con Diosdado y la sala de tu casa. Pero mucho peor este último año, mucho peor este último año. Yo te digo sinceramente, el presidente Chávez no hubiese actuado como está actuando Maduro. Este año ha sido un año desgarrador para el venezolano. Este año ha sido un año que nos han golpeado por todos lados. ¿Qué piensas tú del presidente Maduro, él como presidente? Pienso que debe reconocer a los liderazgos nuevos. Pienso que debe aceptar que la gente está pidiendo un cambio urgente. Pienso que debe dejar a un lado ese resentimiento que tanto nos hace daño. Eso no le conviene a su negocio de mantener el poder. Entonces, no es inteligente por parte de Maduro y ese es mi comentario. De acuerdo a cómo lo analizan ustedes, ¿hay riña en realidad entre Diosdado y Maduro? ¿Pudiste tú ver que había algún tipo de discrepancia o de separación entre esas dos figuras que son, según todos los analistas, los dos que sostienen el gobierno? No lo sé, María Elvira. Lo que sí sé es que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar un país, hay que trabajar en equipo, hay que fortalecerse en la justicia, hay que fortalecerse en la verdad y hay que escuchar al pueblo. Pero es que ellos no están gobernando y ese es mi comentario. Dime en particular los militares. ¿Hay militares que se acercan a ustedes durante estos 80 días? ¿Hay militares que se han acercado a ti? Sí, bueno, además ahora los militares los veo mucho porque Leopoldo está en una cárcel militar. Los he conocido más, los he entendido más. Yo particularmente tengo una pasión
por ese uniforme. Yo sueño con dignificar ese uniforme de nuevo. Muy bien. Porque en los últimos años lo han golpeado. Pero esos militares están apoyando a este gobierno. Algunos militares Bien. obedecen a órdenes violentas y de represión, y estoy segura que en sus corazones eso no es lo que quieren hacer. Y en los últimos días hemos visto muertes, agresiones dolorosísimas. Esto tiene que cambiar. Pero ¿hay algún militar? Y no, obviamente no te voy a pedir el nombre. ¿Hay algún militar o algún grupo de militares que tiene suficiente rango, que tenga tropas debajo de su mando, como para decirle al gobierno civil de Maduro, hasta aquí? No lo sé. No lo sé, lo que sí sé es que ese militar es venezolano y ese militar tiene familia y ese militar tiene corazón, igual que tú, igual que yo, igual que todos. Y ese militar quiere solución para sus problemas, quiere ir al parque con sus hijos en libertad, quiere estar tranquilo, ir al automercado y conseguir comida, quiere ir a la farmacia y conseguir el medicamento para su bebé, quiere conseguir pañales, porque no conseguimos ni pañales. Pero hasta ahora bebé. no ha dado un paso al frente ese militar o ese grupo de militares para provocar ese cambio que ustedes piden. ¿No es así? Hasta ahora no ha ocurrido. Hasta ahora no ha ocurrido, pero estamos muy cerca de que el cambio sea profundo y sea bonito y sea en construcción, en unión de muchos venezolanos. ¿Y por qué ese cambio ha de ser bonito? Porque nos hemos dado cuenta que el gobierno del señor Maduro insiste en mantenerse en el poder, que ellos consideran que es legítimo, porque es realidad que hubo unas elecciones donde ellos obtuvieron un % importante. Yo creo que entonces sí va a ser hay una bonito. situación donde, ¿por qué ha de ser bonito si lo que estamos viendo en las calles de Venezuela no lo es? Porque es de reconciliación, por eso va a ser bonito, porque necesitamos reconciliarnos, aceptarnos como venezolanos. Y eso es lo que quiere el gobierno del presidente Maduro, si ahora mismo la gente de la MUD acaban de decir no nos podemos sentar más con ustedes. ¿Por qué ha de haber reconciliación o se ha visto reconciliación por parte de ellos? Es la pregunta. No se ha visto. El mensaje de ellos hacia nosotros es de agresión, es de mucho resentimiento. Por eso te digo, yo creo que en el fondo todos los venezolanos no queremos eso, no queremos oír más eso y tenemos años escuchándolo y debe cambiar. Debe cambiar porque ¿cómo construyes un país con esa manera de hablar? Yo les digo a todos, hagan un recorrido, lo saben, lo han escuchado todos los días. Qué distinto sería tener medios de comunicación, tener programas de televisión, tener radios que te eduquen, que te enseñen a que respetar al prójimo es lo más bello, el derecho humano es lo más bonito que alguien puede tener. Muy bien, pero es que la democracia no es parte del plan de gobierno de ellos, lo digo yo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos nuevamente con la señora Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, como digo, sin duda el preso político más importante que tiene Venezuela en este momento. Ya regreso. Hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor Neil González, que es un experto en accidentes. ¿Cómo está usted, Neil? Bien, gracias, un gran gusto de estar aquí. El gusto es nuestro. Fíjense, ¿quién es el que tiene el derecho a reclamar cuando hay un accidente? Esa persona que es víctima del accidente, el que no lo ha causado, el que le vino eso arriba sin él esperarlo y ha tenido pérdidas. Y tiene el derecho que todas esas pérdidas sean compensadas por el culpable. Y si el reporte policial que se llevó a cabo inicialmente no está a favor suyo, ¿qué pasa? Bueno, no. Ese reporte simplemente puede contarse para la constancia que hubo un accidente. Cualquier decisión del policía de quién era el culpable es una decisión que no es válida porque él no lo vio. Él simplemente ha tomado la frase de una persona contra la otra y ha hecho una decisión quién dijo la verdad o quién dijo la mentira. No es válida en una corte, no es válida delante del jurado. No se autodescalifique, venga a vernos. Eso es una información muy importante. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia legal cuando uno acepta la oferta inicial de un abogado? ¿Qué pasa? Nunca la oferta inicial. La oferta inicial siempre es bajita, siempre es muy poco dinero. Al revés, usted lo que tiene que tener es un abogado al lado de usted para que sepa el valor de su caso de verdad. Si es poco, pero si es mucho, es mucho. Dígame la famosa frase de los $10,000 que escuchamos tanto cuando hay un accidente. ¿Eso qué significa? Eso nada más que ocurre cuando hay un accidente de automóvil y ese es el PIP, su seguro de PIP, que está para cubrir los gastos médicos que usted ha tenido por el accidente. Ese no es $10,000 en su bolsillo. Muy bien. ¿Dónde se comunican con usted para hacerle más preguntas? 786-924-0999
¿Por qué no me llaman? Y si lo llaman, el mejor trato, el mejor servicio, el mejor precio para la gente referida por este programa. Personalmente se lo doy. Así me gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.